¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Todo el tema de este rancho Izaguirre en Jalisco ha generado la discusión de las desapariciones forzadas, pero también otro de los puntos, otra de las aristas necesarias para discutir en este tópico, que es el reclutamiento por parte de los jóvenes, que lamentablemente es un fenómeno que ha ido increciendo, y vamos a platicar precisamente sobre él con un periodista que le ha dado seguimiento al mismo. Mi querido Julián Mazoy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimo gusto, Julián. Excelentemente, Jesús, excelentemente bien. Muy, muy, muy feliz. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, querido, tú hiciste un trabajo al respecto hace ya tiempo, por supuesto, pero que es actual por la situación que se vive. ¿Qué momento estamos padeciendo en torno al reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado? ¿Cómo lo valoras? Sí, a ver, esto realmente tiene que ver con un trabajo editorial que realicé. Entiendo que a finales de octubre, en un sentido que yo ya veía que esto iba a venir, veía que algo iba a terminar saliendo en cuanto al reclutamiento forzado, o voluntario, reclutamiento de jóvenes en el país. Viene a partir de un caso. Yo soy periodista en Sonora, aunque estoy a 2 días de mudarme a la Ciudad de México, ya estoy en tránsito hacia allá, seguiré con actividad periodística en Sonora. Viene a partir de un caso de un joven que fue secuestrado aparentemente, de 16 años, secuestrado aparentemente, retenido durante varios días en compañía de uno de sus amigos. Venían de una familia de un estatus socioeconómico de media alta, tirándole a alta realmente, en una escuela privada, estudiaban en el TEC de Monterrey, en la preparatoria, que después resulta, después de que los padres hicieron un escándalo a partir de ello en Sonora, llevaron una pregunta, colocaron a través de esta periodista Reina Aide una pregunta en la mañanera para impulsar su tema, señalaron a la fiscalía, señalaron al gobierno del estado. Terminó resultando que ambos chavos realmente eran integrantes del crimen organizado y habían sido reclutados por familiares para formar parte de estas actividades ilícitas, y terminaron después siendo detenidos cuando una vez que fueron encontrados, localizados, detenidos por la Fiscalía del Estado, y hoy enfrentan un proceso penal los mantiene en la cárcel a partir de actividades ilícitas. Y eso me llevó a una reflexión intensa, saber que yo cuando tenía 16 años apenas iba despertando políticamente, pero quizás a los 15 seguía jugando a los tazos en la primaria. ¿Cómo es que sucede que hoy este país ha cambiado tanto de cuando yo tenía 16 hace 10 años, hoy tengo 26, que ahora un hombre, un niño de 16 años puede ser reclutado por el crimen y puede echar a perder toda su vida, en el mejor de los casos, si no es que terminar en las calles de cualquier ciudad de este país, siendo una estadística más, muerto a manos de la propia industria en la que él participa? El estatus del reclutamiento forzado, a mí me parece que, a ver, reclutan normalmente el crimen organizado. El crimen organizado tiene en este país alrededor de 185.000 elementos. 185.000 elementos. Solamente para mantener los números de manera estable, cada semana tienen que reclutar a 350 personas. Entre las personas son detenidas del crimen organizado, los que resultan pues, víctimas, los que desisten de sus actividades, pierden 350. Entonces, para mantenerse estables, reclutan 350 personas cada semana. El narcotráfico en este país, el crimen organizado. 350 son muchísimas, son 350 familias que pierden a un elemento, a una persona de su familia, porque se van a enlistar en las filas. Son 350 normalmente jóvenes entre 17 y 38 años, que es más o menos la métrica, que son más del 60% de los miembros del crimen organizado, que están echando a perder su futuro para unirse a la posibilidad de ganar pues unos pesos más. En este punto, por ejemplo, ahorita que mencionabas este reclutamiento que también se da por aquellos que quieren ser parte del mismo, ¿qué influye en estos chavos para meterse en esa dinámica? Pues eso hay que hacer un caso por caso, pero realmente a mí no me... Sí, yo entiendo que hay que ver cada uno de estos, porque cada uno es una historia de dolor y es una historia que vale la pena ser contada. No obstante, pues también si queremos encontrar soluciones sistémicas, hay que analizarlos en conjunto y hay que intentar interpretar e interpelar pues conclusiones a partir de la generalidad, y a partir de ello pues poder llevar acciones de política pública. Pero a ver, yo sí creo que, pues en un país en donde todo mundo, todos aquí conocemos a alguien que tiene por lo menos una maestría, y que después de graduarse de una maestría en Derecho,
tiene que trabajar, está obligada a trabajar en un call center ganando entre 8 y 10 mil pesos al mes, pues es un país que hemos construido en donde no hay futuro, en donde no hay oportunidades, en donde estamos condenados a vivir, o los jóvenes hoy están condenados a eso. Les dicen, sigue estudiando, quédate en la escuela, pero en el fondo es un país sin oportunidades. Es un país que ha ido cambiando, ¿no? No obstante, pues sí, nos esclavizaron a una tierra en donde el gran meme de los chavos de hoy es su deseo de salir de Latinoamérica o de salir de México. Siempre permanentemente tiene esa idea porque no hay futuro en este país. Es un país de gente profundamente pobre, de fosas comunes que están llenas de gente pobre y gente joven, y un país lleno, uno se sube a cualquier unidad de transporte público en cualquier parte de este país y lleno de jóvenes que trabajan por en jornadas diarias que equivalen a lo que vale un pollo asado de lo que compra una familia rica. Entonces, ante eso, puede ser muy atractivo la posibilidad de aceptar un trabajo que un sicario o un halcón gana normalmente en este país entre 18 y 22 mil pesos al mes. Un sicario de primer nivel, de el nivel más bajo, pues, de entrada, de nivel de entrada, suele ganar entre 30 y 35 mil pesos al mes. Entiendo por qué en un país en donde si estudias una maestría no tienes nada garantizado más que la posibilidad de trabajar en un call center, puede ser atractivo decir, pues, ¿para qué siquiera termino la preparatoria o lo termino? ¿Para qué estudio algo? ¿Para qué le apuesto a ello si puede haber una salida fácil en el crimen organizado? Y además cada vez más difícil de resistir ante, pues, música que hace apología a el delito, música que hace apología al crimen organizado, series, documentales, que todos tienen una clara intención política y que resultan que todos generan el deseo de un estilo de vida que no existe, ¿no? Sí, que al final de cuentas se vuelve aspiracional para algunos. Sí, sí, se vuelve muy aspiracional. Y no hay ningún tipo de reflexión por parte de quienes así lo hacen, ¿no? O sea, yo nunca he visto a el Peso Pluma dar algún tipo de declaración diciendo, no, pues a ver, yo lo digo, pero realmente tengan cuidado, no le entren a eso, sino que sí hacen una apología, parece que consciente y estructurada, de querer sobre ese tipo de vida. Y nos la intentan vender como la gran solución. Y entiendo por qué es tan atractivo comprar esa oferta que nos hacen de ese estilo de vida en un país en donde pues es difícil ver hacia dónde puede ir uno, cómo sacar adelante una familia y que quizás puede para varios ser más atractivo eh, pues apostarle a otro tipo de estilo de vida. Yo luego escucho algunas de estas canciones y voy manejando en la carretera y me empiezo a calentar, empiezo a sentir el ánimo de lo que pudiera sentir un narcotraficante, ¿no? La emoción, si me pongo a escucharla. Ahora, yo soy un hombre que creció en una familia de clase media alta y que llego a sentir ese sentimiento. No me imagino lo que puede sentir un niño que creció en la Sierra de Sonora, creció alrededor de campos de marihuana o creció en Culiacán alrededor de laboratorios de metanfetamina y que sí tiene un contacto mucho más directo con esas experiencias y puede decir, yo puedo ser el próximo capo verdadero más allá de la chaqueta mental que un chavo como yo puede hacerse escuchando estas canciones. Entonces sí tienen un poder durísimo este tipo de elementos culturales que yo afortunadamente no tuve, no tuve mi infancia no estuvo girando alrededor de ellos. No obstante, pues cada vez parece que más para diferentes jóvenes, ¿no? Ahorita que este punto que tocas, es de tal magnitud dicha influencia, dicha presencia. ¿Cómo entendemos a esa maquinaria que no parece ser espontánea, no parece ser de repente gente que te puede decir Peso Pluma, viene de ciertas características, pero llega a alcanzar un nivel de popularidad que no puedes entenderlo sin grandes empresas detrás que estén promoviendo ese tipo de música o ese tipo de imagen? Lo mismo pasa con las series. Sí, a ver, sí tiene un contrato Peso Pluma con Universal Music, ¿no? No obstante, pues empieza haciendo conciertos en bares y en templetes locales que necesariamente alguien se los tiene que patrocinar para poder llegar a ese tipo de lugares. Entonces, pues sí crecen a partir de ello.
Y luego dos, hoy realmente uno abre Netflix y hay una cantidad infinita de series que hacen apología del narcotráfico, pero y de formas sutiles y de formas no tan sutiles. Cada semana lanzan una nueva. No es algo del 2010, no es algo del sexenio de Calderón esto. Hoy todavía salen cada día más producciones americanas con muchísimo dinero que hacen apología de esto. O producciones mexicanas muy recientes con artistas muy famosos, un Rosario Tijeras, que hacen también apología de este estilo de vida. Entonces es algo que aún hoy sigue existiendo a través de la música y diferentes elementos culturales, a cuya solución no tengo respuesta. O sea, realmente no sé, no creo que la respuesta sea, pues hay que prohibirlos, ¿no? Pero tampoco creo que la solución es nada y es no hacer nada. Realmente me cuesta mucho trabajo entender qué hacer para poder también dar la batalla cultural en términos de que podamos evitar que más jóvenes aspiren a este estilo de vida. Pero creo que en el fondo la solución es económica, ¿no? La solución es poder ofrecer otro tipo de país a las juventudes en esta nación, donde sepan que sí pueden salir adelante, que hay oportunidades, que hay trabajo, que pueden estudiar hasta donde ellos quieran y que recibirán un apoyo por hacerlo, y que la alternativa no es meterse al crimen organizado y que sepan que eso nunca termina bien. Es verdaderamente triste saber que de los 80 muertos diarios que tenemos en este país, la gran mayoría son jóvenes y la gran mayoría pues pasarán al olvido únicamente siendo una estadística más de una guerra que parece nunca tener fin. Y luego la otra es decir que también hay nuevos mecanismos de reclutamiento, particularmente a través de TikTok. Han salido unas historias terribles a través de ahí, que después son canalizadas personas a grupos de Telegram o de WhatsApp para a partir de ahí seguir consumiendo contenido, ofrecerles pues espacios de comunidad en un mundo en donde todos estamos vacíos, donde no encontramos un espacio de convivencia con nadie más y estamos obligados a encerrarnos en nosotros mismos, en nuestro cuarto. Y resulta que hay quien te dice, puede ser diferente, tenemos una hermandad en el crimen organizado, únete a nosotros. Y eso a mucha gente le resulta cada vez más atractivo, ¿no? Saber que pueden formar parte de algo más grande que ellos, aun si ello está en el ilícito. Oye, en ese tenor precisamente de este concepto de guerra, como tú lo mencionas, tengo 26 años. Caray, te tocó toda una etapa en ese sentido de crecer con un concepto de guerra por parte de gobiernos, por parte de Calderón, por parte de Enrique Peña Nieto. ¿Eso cómo marca? A final de cuentas, te ubicas en una entidad que tu servidor también tiene el gusto de conocerle y demás. Y te ubicas en una entidad en donde también se padeció mucho la presencia de los Beltrán Leiva, la presión de todos estos personajes que saltaron, digámoslo así, a la fama pública a raíz precisamente de todo lo que se vivió en esa época. ¿Cómo impactó ese concepto de Sí. guerra para una juventud, por ejemplo, que va creciendo de una u otra manera? Yo crecí en dos estados en particular, en Sonora y en Yucatán. Y hay un abismo entre uno y otro. Y además soy ciudadano americano y también hice una parte de mi vida consciente de niño adolescente en los Estados Unidos. Y el abismo que existe entre las juventudes, la gente de mi edad, mis compañeros de la secundaria o de la primaria, que crecimos en Sonora, contra los que crecieron en Yucatán o en San Antonio, donde viví, es realmente impresionante. O sea, no, el saber, yo de niño jugábamos fútbol en las noches. Aquí entrenaba yo fútbol en las noches en Hermosillo por el grado de calor que existe. El calor es muy alto, entonces se entrena esos deportes que la gente, los chavos entrenan después de la escuela, se hace por las noches. Recuerdo yo en más de dos ocasiones tener que aventarnos al suelo porque había balaceras en el terreno de al lado, a tener que aventarnos al suelo porque las patrullas estaban pasando y volaban balas por encima de nosotros, había la posibilidad de ello, y no entender que eso no era normal, solamente poder entenderlo cuando me mudé a otro espacio en donde me di cuenta que nadie más de mis compañeros había vivido eso, y que no es normal que un niño tenga que tirarse al suelo para evitar ser baleado, para evitar ser víctima de una bala perdida,
estando en quinto de primaria, que eso no es normal y que sí es posible tener otro tipo de espacios. Y no obstante, toda mi generación fue condenada a eso. La gran mayoría de México no sé si logra entender que esta guerra no es normal, que una guerra en la que llevamos 20 años no es normal, que se puede tener otro tipo de país. Pero realmente me preocupa que a mí mismo me costó darme cuenta de ello, que tuve que irme a vivir a otro estado y tener un poco más de conciencia política para después contarle esta experiencia a alguna novia y que me dijera, impresionante, yo nunca había vivido algo así y no sé cómo viviste algo así y no tuviste que recibir atención psicológica. Pero es que realmente hemos estado, toda una generación en el norte de este país creció con miedo y con un miedo que no necesariamente que interiorizó. Y pues eso no es justo, ¿no? Nos robaron a millones de mexicanos el derecho de crecer en un país en paz. Y nos robaron el derecho de también poder encontrar las soluciones correctas, porque esto no se soluciona de un día a otro, ni se soluciona de un sexenio a otro, sino que pues las guerras empiezan y es muy difícil acabarlas cuando se dispara la primera bala. Y la otra realidad es que todas las guerras pues necesitan dos cosas, balas, armas, que pues sacamos de Estados Unidos y que ahí sabemos cómo las alimentan, y soldados. Y pues mientras más soldados matan de los dos lados, pues más necesitan reclutar. Y pues han matado a muchos soldados del crimen organizado, que son también ciudadanos mexicanos jóvenes de mi edad, y cada vez necesitan más y más y más y más. Y los ejércitos siguen reclutando y siguen buscando más y siguen habiendo más mexicanos que están dispuestos a entrarle porque nunca se les ofrecieron alternativas. Mi querido Julián Mazoy, yo quiero agradecerte de verdad estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender de ti. No, muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias y te mando un fuerte abrazo.